8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora, como lo anunciamos, al doctor Salim Saidán, abogado constitucionalista que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, doctor Saidán? Buenos días, bienvenido. Les saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Spinelli. Antes de entrar en materia de esta pugna que hay ahora por el Consejo de la Judicatura, yo le quisiera preguntar su criterio jurídico respecto al desenlace que ha tenido este segundo debate de la ley de interrupción del aborto, del embarazo en casos de violación o del aborto en casos de violación. Entre criterios divididos concluyó esta discusión sobre el informe de mayoría de la Comisión de Justicia, con acusaciones a la Corte Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, hasta con la utilización de la Biblia y la recomendación de que las niñas utilicen métodos anticonceptivos. ¿Cómo debe resolverse esta situación, tomando en cuenta que hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, y qué va a pasar en caso de que definitivamente no haya un acuerdo, esto sea vetado, un año no se pueda tratar? ¿Qué pasa allí con la resolución de la Corte Constitucional? ¿Cómo se la aplica? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia y Alexis, gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de Radio Pichincha Universal. Realmente desalentador, ¿no?, lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Me parece que la dificultad para lograr consensos se hace más visible al tratar temas complejos como el aborto por violación, y parece que buena parte de los asambleístas no han tenido ni siquiera la responsabilidad de leer la sentencia de la Corte Constitucional. Nos guste o no nos guste, la sentencia de la Corte Constitucional ya amplió el caso de aborto no punible para cualquier víctima de violación. ¿Qué es lo que estaba pendiente de determinación? Justamente el tiempo en el cual se podía interrumpir el embarazo, ¿sí? Fue tan poco técnico el debate en la comisión primero y en el pleno después, que se establecían las semanas como si fuera cualquier cosa, ¿no? No que 17, que no, que mejor 18, que mejor 20, que mejor 24. Un debate de lo más pobre, de lo más pobre y poco informado. A mí me parece muy lamentable que el Pleno de la Asamblea Nacional se tome de manera tan irresponsable el tratamiento de estos asuntos tan sensibles. Creo que debían abrir la discusión para que participen justamente personas con conocimiento científico, con conocimiento en el campo médico, antes que fanáticos de un lado y de otro, ¿no? Lastimosamente el tratamiento de este tema ha terminado en eso, en un intercambio de insultos, de descalificaciones entre grupos radicales, y eso no le hace bien a la democracia, ¿no? Más allá de la necesidad de abrir la discusión a distintos actores sociales, creo que era importante que participen personas conocedoras, ¿sí? Conocedoras, especialmente médicos, sobre las implicaciones del aborto. Creo que era necesario también revisar derecho comparado, ¿no? Era necesario revisar derecho comparado a la experiencia de otros países para fijar de manera técnica el tiempo en el cual se podía interrumpir el embarazo. Hola, doctor Saidam, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto como siempre conversar con usted. Coincido plenamente, este es otro de los temas que nos han enfrentado y nos han puesto a mirar las cosas entre blanco y negro, ¿no? Aquí no hay lamentablemente matices, todo se polariza, todo es pro y contras. Pero hay esa sentencia a la que usted se refería, que es de la Corte Constitucional, y ¿qué es lo que se tiene que hacer para evitar que digamos, caigamos en ese juego del veto y el año que tendría que pasar para que este tema se vuelva a tramitar y la Asamblea le dé una respuesta al país, pero sobre todo a las víctimas de violación y que producto de esa violación han terminado embarazadas y más todavía siendo niñas? Sí, buen día, estimado Alexis. Yo considero que el debate fue también o cayó en la manipulación, por cierto, por parte de ciertas activistas, ¿no? Eso de pensar que la despenalización o el ampliar el aborto no punible para casos de violación era solamente para, digamos, enfocar la protección en las adolescentes que resultaban embarazadas, fue una perversa manipulación, ¿sí? Eso sí, hay que decirlo. Obviamente así lograron la adhesión de una parte de la población, al pensar que esto solamente se enfocaba en las adolescentes,
pero yo creo que ya en el primer caso de aborto no punible, cuando corre riesgo la vida de la madre, ya justamente contemplaba esa situación problemática en relación a las adolescentes. Me parece que fue una estrategia efectiva, ciertamente, pero que no se correspondía con la realidad. Y por otro lado también, yo veo que en el proceso de formación de la ley se desconoce lo que está por venir. Con respecto al segundo debate, a lo resuelto en el segundo debate, el proyecto tendrá que ser remitido al presidente de la República, que tiene obviamente la posibilidad de sancionar si está de acuerdo con el proyecto aprobado o de objetar, ¿sí? A mí me parece que fue una equivocación del presidente Lasso anticipar su criterio de que va a vetar el proyecto, porque esa me parece que fue o se podía haber interpretado como una interferencia en las funciones de la Asamblea Nacional. Un mensaje, especialmente a su bloque, de que no aprueben en estos términos el proyecto de ley cuando la Asamblea está en libertad de hacerlo, ciertamente, y el presidente está en libertad de vetar también. Más que nada si es que la Asamblea se extralimita y va más allá de lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, hay que esperar a ver en qué términos se establece el periodo para la interrupción del embarazo. Dudo que se establezca de manera técnica por los pronunciamientos, los discursos de los asambleístas. Veamos qué pasa luego de esta prórroga que yo no veo tenga respaldo en la ley de la función legislativa. Y luego de eso, veamos qué es lo que hace el presidente de la República, ¿no? El presidente de la República también no puede ir más allá de la sentencia de la Corte Constitucional, entonces hay que pedirle a la Asamblea y al presidente que respeten los términos de la sentencia de la Corte Constitucional, que más allá de si estemos o no de acuerdo, es algo que tenemos que respetar. Ahora, doctor Saidán, ¿esta sentencia de la Corte Constitucional no podía establecer plazos también? De una vez, digo yo, para evitar este entrampamiento en la Asamblea Nacional, ¿no podía ser más clara, más exacta, más precisa, es decir, se aprueba esto o deben hacerlo de esta manera? No, porque no es una segunda cámara. En el ámbito legislativo no cuenta con legitimidad democrática de origen para poder establecer regulaciones. La Corte Constitucional ha tenido la mala costumbre últimamente de legislar, de convertirse en un órgano paralelo a la legislatura. Y eso no lo puede hacer, porque las competencias de la Corte Constitucional están establecidas en el artículo 436 y en ninguna parte señala que pueden establecer regulaciones, menos sobre temas complejos. Entonces, la Corte Constitucional hizo bien en derivar el asunto a la Asamblea Nacional. Me parece que es una mala costumbre que tiene la Corte derivar todo a la Defensoría del Pueblo. Los señores de la Defensoría presenten proyectos a la Asamblea Nacional. El Defensor del Pueblo ciertamente tiene iniciativa legislativa, pero cuando él lo considere, no es que tiene que recibir en cada momento órdenes de la Corte Constitucional para presentar proyectos de ley. Creo que la Asamblea directamente tenía que tratar este tema. Está bien fijar un plazo, y si no se cumple el plazo de aprobación de esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, pues tendrá que presentarse acciones de incumplimiento a la Corte Constitucional. Y yo creo que ahí inclusive tendría que pensarse en establecer mecanismos mucho más estrictos de cumplimiento. Los jueces de la Corte tendrán que estar vigilantes para que se cumpla con los plazos establecidos en esta sentencia. Yo veo que no se van a cumplir. Y por lo poco que pude yo ver ayer del debate, lo que veo también, doctor, es que difícilmente van a ver los votos que se requieren, ¿no? Este es un proyecto de ley ordinario, tendrá que ser aprobado por mayoría absoluta, 71 votos, ¿no? Está como bastante complejo eso también, a pesar de que no se requiere mayoría calificada de 92, con 71 y es complejo. Exacto. Sí, yo también veo difícil que se cuente con los votos, por eso justamente la prórroga, ¿no? Así se explica la prórroga, porque ninguna de los grupos tiene digamos, el quórum de votación necesario para aprobar ya sea el informe de mayoría o el informe de minoría. Ninguno de los dos grupos. Y lastimosamente creo que el debate se ha contaminado por esta presión de grupos de activistas radicales. Insisto, esto no le hace bien al país. Espero yo que en estos últimos días al menos los asambleístas se informen correctamente y
se pueda elevar el nivel de debate, porque sí es lamentable la forma como se discuten temas tan delicados en el Pleno de la Asamblea Nacional. Doctor Zaidan, usted decía hace unos instantes que se podrían presentar demandas de incumplimiento por los plazos. ¿Quién debe presentar esas demandas? ¿Quién las debe acoger y resolver? ¿Y cuáles serían las sanciones o las consecuencias de estas demandas? Sí, cualquier ciudadano estaría en capacidad de presentar una acción de incumplimiento. Las sentencias y dictámenes constitucionales son de obligatorio e inmediato cumplimiento. Y en este caso, si se fijó un plazo que no fue observado por la Asamblea Nacional, pues cualquier ciudadano podrá presentar acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional. El asunto es problemático por lo siguiente. Podría terminar en la destitución de autoridades, pero en este caso son asambleístas de elección popular. Yeah. Creo que va a ser complicado hacer efectiva justamente esa sanción por digamos, por la legitimidad democrática de origen que tienen los asambleístas, ¿no? Va a ser problemático y ahí se va a ver un poco limitada la Corte Constitucional renovada. Doctor, en las últimas horas, en esta semana, hemos visto cómo la frágil y débil institucionalidad del país sigue de tumbo en tumbo, ¿no? La herencia del Trujillato, que nos dejó un contralor cuestionado, que nos deja además heredando otro contralor que sigue siendo cuestionado, el señor Riofrío, una fiscalía también en entredicho, y ahora una judicatura que se quedó sin su cabeza a mitad de semana. La señora Maldonado dijo: renuncio si es que la Corte Constitucional también a través de sus dictámenes no me va a dejar hacer lo que me da la gana, yo me voy. Resulta que posesionan al señor Román, que tengo entendido era quien debía seguir en la línea de sucesión, pero ayer en horas de la noche, como suele suceder en este país, resuelven posesionar al señor Fausto Murillo como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo le ayuda esto a la tan cuestionada justicia, al tan cuestionado sistema de justicia en el país, doctor? Primero, el ego de los vocales del Consejo de la Judicatura es inversamente proporcional a sus aptitudes para el ejercicio de atribuciones disciplinarias y administrativas al interior de la función judicial. Miren, por ejemplo, a la presidenta saliente, María del Carmen Maldonado, confundiendo expediente electrónico con ventanilla virtual. Es una cosa de locos. Por otro lado, también, miren quién asume la presidencia. Fausto Murillo, quien salió hace algunos meses del Consejo de la Judicatura, ¿no? Habría que indagar un poco más a profundidad qué vínculos tiene el señor Murillo para gozar del apoyo justamente para presidir de manera transitoria este organismo, ¿no? Es bastante penosa la forma como se ha dado esta pugna de poderes al interior del Consejo de la Judicatura. Eso justamente ha sido el pretexto ideal para que el presidente proponga la supresión de este organismo. Y yo creo que en este caso lo que corresponde es que se requiera que el Consejo de Participación Ciudadana requiera a la Corte Nacional de Justicia el envío de una nueva terna, ¿sí? Porque yo creo que hay que respetar lo que dice el artículo 179 de la Constitución. Dice que se integrará por 5 delegados del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Obviamente el nombramiento se tiene que dar en el Consejo de Participación luego del envío de ternas, pero la terna principal es la que envía el presidente de la Corte Nacional de Justicia, porque el representante de la Corte Nacional es el que presidirá el Consejo de la Judicatura. En este caso, la doctora Maldonado, curiosamente, cuando renuncia, prepara un oficio, ingresa el oficio en la Secretaría del Consejo de la Judicatura y dice: por favor, convoquen al doctor Álvaro Román para que actúe en mi reemplazo. Ya renunciando la doctora Maldonado, pide a la Secretaría del Consejo que le convoquen al doctor Román. El doctor Román fue propuesto por la Fiscalía, de lo que recuerdo, ¿sí? No fue presentado por la Corte Nacional de Justicia, porque ustedes recordarán que en ese entonces la terna quedó solamente con la doctora, dejó de ser terna, porque aceptaron impugnaciones a los otros 2 integrantes de esa terna de la Corte Nacional de Justicia. Quedó solamente la doctora Maldonado, y en lugar de pedir que reemplacen a esos candidatos impugnados, ¿sí? No se hizo eso, y quedó solamente la doctora Maldonado.
fue muy sospechosa la forma como se actuó en esa época. Definitivamente fue parte de las arbitrariedades del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, del famoso Trujidato, que abusando del poder nunca requirió que se reemplacen esos dos nombres de candidatos impugnados. Y ahí están justamente las consecuencias, ¿no? Habríamos tenido al menos a alguien que pueda asumir la presidencia en este momento, y el vacío que dejó justamente fue por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que obviamente se inclinó por designar a la doctora Maldonado, era la que quedaba en la terna. Ustedes recordarán por las cercanías que tenía con el expresidente de la República, Lenín Moreno. Definitivamente eso provocó este caos institucional, y justamente este problema al llenar la vacante que deja la doctora Maldonado. Ahora, doctor Saidán, usted dice habrá que ver qué intereses hay de por medio en la designación temporal del señor Murillo al frente del Consejo de la Judicatura. Su elección o el encargo de este funcionario nos va a garantizar un cambio en el manejo de esta institución, del sistema judicial, tomando en cuenta la polémica actuación que ha tenido la señora Maldonado, que deja el cargo con muchas denuncias, con muchas irregularidades que ustedes como profesionales del derecho las han podido vivir. ¿Quién nos garantiza que la situación ahora con el señor Murillo va a ser diferente mientras nombran al definitivo, que tiene que hacerlo una organización como el Consejo de Participación Ciudadana, que es un desastre, que tampoco se ponen de acuerdo, que entre ellos se quieren serruchar el piso, que el uno se quiere quitar, que bajarse a la presidenta, que los otros quieren juicio político, etcétera? O sea, es un caos. Sí, de hecho ya se anunció el juicio político a María del Carmen Maldonado y a otros vocales del Consejo de la Judicatura. Para mí que la doctora Maldonado ya se vio censurada y destituida por la Asamblea Nacional, y justamente quiso anticiparse con la presentación de la renuncia, ¿no? Yo creo que perdió respaldo político la presidenta del Consejo de la Judicatura, a pesar de que estuvo alineado durante varios años en el anterior gobierno, en este gobierno. Yo creo que definitivamente no ha cedido a cierto tipo de presiones de la función ejecutiva posiblemente, y por eso es que de algún modo se la presionó para que renuncie. Pero también yo creo que no hay que desconocer que la ineptitud demostrada por la presidenta saliente es innegable, ¿no? Ustedes recordarán lo que pasó con la evaluación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? La señora empeñada en negar la sentencia de la Corte, ¿no? Que le era desfavorable, en lugar de acatar la sentencia, ¿sí? Aceptar que es un caso cerrado y que tenía simplemente que cumplir con lo que disponía la Corte Constitucional, empeñada en negar que era una sentencia desfavorable para él, ¿sí? Parece que no había leído correctamente el contenido de la sentencia. La Corte, si bien no encontró que el Consejo de la Judicatura se haya rogado funciones, ¿sí? Sí señaló que vulneró la seguridad jurídica al realizar la evaluación en un momento que no debía. Lo dice claramente la Corte Constitucional, y por eso es que abre la posibilidad de que reclamen reparación económica los jueces removidos, ¿sí? Entonces, adicionalmente, la Corte Constitucional le dice al Consejo de la Judicatura: ustedes no podían presentar declaraciones patrimoniales juramentadas, declaraciones de impuesto a la renta, esas no eran sus competencias. Le llama la atención a los vocales del Consejo de la Judicatura. Y ahora yo creo que el incumplimiento de funciones en el que han caído todos los vocales del Consejo de la Judicatura es claro. Ojalá que la Asamblea Nacional ya dé tratamiento a este juicio político, porque definitivamente incurrieron en incumplimiento de funciones, que es la causal para censurarlos y destituirlos. Y mientras tanto, también se recuerde que justamente por hacer lo que tanto criticaron es que la Corte Constitucional les llamó la atención. No solo que se quedaron en la evaluación indebida a los jueces y con jueces de la Corte Nacional, sino que nombraron jueces temporales. ¿En dónde está la figura de jueces temporales? Se extralimitó el Consejo de la Judicatura, tendrá que responder políticamente y en otros ámbitos
y yo creo que las cosas no van a cambiar con la situación crítica en la que se encuentra la falta de independencia interna que existe en este país. Miren que perdón que le interrumpa, doctor. Esos jueces temporales actuaron en casos que son extremadamente polémicos. No voy a decir uno, porque en realidad fueron varios, pero eso podría provocar que a futuro, y no sé si acá mismo o en cortes internacionales, estos procesos judiciales puedan ser revisados o echados abajo. la condición para conocer y resolver las causas es la competencia. Uh-huh. Si es que no existe competencia del juez que va a despachar una causa, pues pueden justamente contaminar los procesos y provocar nulidades. Sin duda, no midieron esas consecuencias, ¿no? Si querían políticamente golpear a un determinado actor político, pues créanme que le dieron la mejor excusa para que justamente más adelante interpongan recursos, propongan acciones para pedir la revisión de los fallos, porque una condición indispensable en la justicia para resolver las causas es tener competencia. Miren lo que está pasando ahora con jueces temporales. Los jueces temporales tienen competencia. Que yo sepa, la competencia nace de la Constitución y de la ley. La tienen los actuales jueces temporales, una figura que no existe ni en la Constitución ni en la ley. No la tienen. Entonces, no solamente que están beneficiando a determinados actores políticos a quienes han procesado, especialmente en el ámbito penal, sino que están beneficiando a ciudadanos, ¿sí?, que más adelante podrán interponer algún tipo de recurso justamente por este vicio que se podría provocar al actuar sin competencia los jueces temporales. Y otra cosa también importante, Alexis, creo que la ciudadanía debe conocer que la señora Maldonado sale o renuncia de su cargo de presidenta del Consejo de la Judicatura cuestionando que la Corte dice que no la ha consultado a ella para expedir la sentencia. La señora fue jueza de la Corte Constitucional, ¿sí? Fue jueza de la Corte Constitucional y debería conocer que en una acción de inconstitucionalidad con respecto a un código, al Código Orgánico de la Función Judicial, hay que disponer la comparecencia de quien expidió el código, que es la Asamblea Nacional, y quien fue colegislador, que es el presidente de la República. No le va a convocar a la señora para que manifieste si está o no de acuerdo con que le despojen de una atribución que tiene, pues. Dice que de manera inconsulta ha resuelto la Corte. Señora, usted fue jueza de la Corte Constitucional. Debería conocer que quien tiene que comparecer es el representante de la Asamblea, el representante de la Presidencia de la República en su calidad de colegislador. Aquí la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 269, numeral 5, del Código Orgánico de la Función Judicial, que otorgaba la capacidad de dictar la suspensión de servidores de la función judicial. A mí me parece que era un poder demasiado grande que le otorgaban a la presidenta del Consejo de la Judicatura en el Código Orgánico de la Función Judicial. La Corte también se equivoca ahí, ¿no? Si está mal, digamos, una disposición del Código Orgánico de la Función Judicial, la Asamblea Nacional es la que tiene que reformar, no la Corte Constitucional. Aquí dice la Corte, le voy a entregar esa competencia ya no al presidente del Consejo de la Judicatura, sino al Pleno del Consejo. Esa es una reforma. La reforma no la podían aprobar en la Corte Constitucional, la tenían que discutir y aprobar en la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, miren cómo sale la presidenta, ¿no? Cuestionando que no le consultaron para expedir una sentencia de la Corte Constitucional. La señora no le tiene que consultar para resolver una causa de inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Magistrados del Ecuador. Doctor Saidam, yo le quiero preguntar respecto a la renovación de la Corte Constitucional que se va a dar con los candidatos propuestos tanto por el gobierno como por la Asamblea Nacional. El próximo lunes se va a realizar el sorteo de los 3 jueces salientes que serán reemplazados por Richard Ortiz, Joel Escudero, Alejandra Cárdenas. Estos nombres del señor Ortiz, del señor Escudero y de la señora Cárdenas van a ser los nuevos jueces. Participaron en este polémico concurso, polémico por decirlo menos, lleno de irregularidades denunciadas por incluso quienes participaron de él en una primera instancia. ¿Son los más idóneos? ¿Son los mejor calificados? ¿Son los que más méritos tienen? ¿Los que más conocen de materia constitucional? Estas tres personas que van ahora a convertirse en jueces constitucionales. Pueden ser los más idóneos en cuanto a formación.
Richard Ortiz, Joel Escudero son constitucionalistas por formación en ese campo. Yo veo con mucha preocupación que no tienen experiencia, especialmente en el campo procesal, ¿sí? No han litigado en el campo constitucional, sino en muy pocas ocasiones, ¿no? Entonces, esa inexperiencia me preocupa. Ojalá que tengan el acierto de rodearse de buenos asesores que sí tengan práctica procesal, pues porque se entiende que los jueces de la Corte Constitucional deben acreditar no solamente formación, sino experiencia en el campo constitucional. Y la doctora Alejandra Cárdenas, conocedora de derechos humanos, tiene buena formación en derechos humanos. ¿Qué es lo que me preocupa de los tres? Yo creo que tienen los conocimientos. Lo que me preocupa es la cercanía que tienen con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Creo que hay que decirlo de manera frontal y abierta. Los tres trabajaron con Alexandra Vela cuando fue decana de Derecho de una universidad privada del país. Es decir, ¿sí? Dependiendo de quién sea sorteado y a quién reemplacen, esta Corte Constitucional renovada podría, y hablo en potencial, podría ser un traje a la medida del gobierno. Totalmente. Yo creo que va a ser una corte oficialista. Yo creo que la función ejecutiva se tomó la Corte Constitucional, o se va a tomar la Corte Constitucional. Y miren ustedes qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué pasa si se presenta una renuncia de uno de los jueces? Claro, la Corte Constitucional, que también ha arreglado todo para afianzar su mayoría, la mayoría de Ramiro Ávila, con un reglamento a la medida expedido en agosto del 2021, diciendo que, bueno, si es que hay alguien que voluntariamente quiere salir, no vamos a hacer sorteo por, digamos, por menos plazas, ¿no? Es decir, si renuncian 2, solo sorteamos un juez para completar los 3 que salen. Eso no dice ninguna parte de la Constitución y la ley. Sin embargo, ¿qué es lo que podría pasar? Renuncia un juez, ¿sí? Renuncia un juez, y lo que debería suceder es que entra la cuarta candidata que está en el banco de elegibles, digamos, que es la doctora Ana Carolina Donoso. La doctora Ana Carolina Donoso, quien tenía cercanía con la presidenta de la Comisión Calificadora, Vanessa Aguirre. Fueron compañeras árbitras en la Cámara de Comercio de Quito, ¿sí? Entonces, mire usted, Licenia, cómo se dio este concurso, ¿no? Ana Carolina Donoso, una de las postulantes que quedó, cuarta, con opción de integrar la Corte si es que se produce una renuncia inclusive. ¿Qué es lo que podría provocar? Que tenga cuatro el gobierno, 4 jueces, y solamente le haga falta un juez, un voto, para tener mayoría, y romper la mayoría de Ramiro Ávila, que es la que actualmente está, está en funciones, ¿no? Entonces yo creo que se va a dar una ruptura de la mayoría actual, y la ministra Vela va a tener 3 jueces muy cercanos a ella, lo cual nos despierta preocupaciones a los ciudadanos, porque más allá de las capacidades que puede tener Richard Ortiz, Joel Escudero, Alejandra Cárdenas, que insisto, no tengo reparos respecto a su formación, sí me preocupa que son personas muy cercanas a la ministra de Gobierno, trabajaron muy de cerca con ella y no pueden asegurar independencia en el desempeño de sus cargos. Doctor Saidam, yo sé que usted fue muy crítico de la transitocracia y del trujillato. Sé también que fue crítico de lo que se vivía antes, y yo también fui crítico de lo que se vivía antes. A mí me caían muy mal esos procesos en donde Polit ganaba los concursos con 100 puntos sobre 100, y donde Galo Chiriboga, que después se convirtió también en una suerte de meme como fiscal, ganaba el concurso para fiscal. Entonces todos los que eran cercanos al gobierno ganaban los concursos y eran autoridades. Ofrecieron con la consulta de Moreno y el trujillato revolucionar el país, que iban a reinstitucionalizar el país y que iban a ser transparentes todos los procesos. ¿Cuánto ha cambiado desde el 4 de febrero del 2018 hasta la fecha el Ecuador? ¿Cuánto han mejorado, doctor, los concursos para elegir, los procesos para elegir autoridades de control, procurador, fiscal, contralor, consejos de participación, jueces, Corte Constitucional, etcétera, etcétera, tomando en cuenta de que por esa misma falta de transparencia usted decidió retirarse del concurso de la Corte Constitucional? Entonces, ¿cuánto ha mejorado este país en procesos de selección para autoridades, tratando además de
de garantizar esa independencia que deberían tener las funciones y evitando que el poder político siga pretendiendo tomar control de las mismas. Hemos cambiado, somos un país distinto, esto es mejor lo que nos dejó Moreno. De ninguna manera, yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo de lo que tuvimos en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno, y actualmente lo tenemos con el gobierno de Lasso, ¿sí? Y por eso es el desencanto de la ciudadanía y la falta de confianza en las instituciones del Estado. Si no somos capaces de garantizar la transparencia en los concursos públicos de oposición y méritos, pues definitivamente después no reclamen la falta de confianza que hay en las instituciones. Claro, acá la Corte Constitucional ha salido bien librada, eso sí hay que reconocerlo, de este malestar que hay ciudadano respecto a las instituciones. La Corte de lujo es como ha sido percibida esta Corte, al menos por el círculo de abogados, ¿sí? Porque creo que han tenido un buen departamento de comunicación, creo que es lo mejor que ha tenido esta Corte Constitucional, sin duda, un buen departamento de comunicación, se han vendido muy bien. Y además de eso, yo veo con mucha preocupación lo siguiente, Alexis, que seguimos integrando estas comisiones calificadoras con los mismos y los mismos. Vea la Vanessa Aguirre, ¿no? Vanessa Aguirre en la Corte Nacional, Vanessa Aguirre en el primer concurso para designar a los jueces de la Corte Constitucional, Vanessa Aguirre en este concurso. Y claro, mire los vínculos, ¿no? Mire los vínculos que tienen estos personajes que, si bien tienen una buena reputación, creo que no han asegurado independencia con las autoridades e independencia también con los candidatos a los cuales han evaluado, ¿no? Fue penosa la forma como se desarrolló este concurso. Yo fui el primero en renunciar. Recuerda, Alexis, que fueron 3 más, es decir, fueron 5 los candidatos que quedaron, 5 de 9, sí, 5 de 9. Coincidíamos los candidatos renunciantes en cuestionar los vínculos que tenía la presidenta de la comisión calificadora con, insisto, con nombres y apellidos, la candidata Ana Carolina Donoso y la doctora Vela, ministra de Gobierno, con los 3 candidatos designados. Era previsible lo que iba a ocurrir en este concurso, era muy previsible. Desde la forma como se conformó la comisión calificadora, ya hubo problemas, ¿no? Le teníamos al señor Oleas representando a la izquierda democrática, le teníamos al señor Fernández representando a Pachacutic, teníamos al doctor Edgar Neira, muy cercano a Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, Dunia Martínez, muy cercana a Alexandra Vela, ministra de Gobierno. ¿Qué se puede esperar de una comisión así? Yo por eso es que presenté mi renuncia, consideré oportuno retirarme en las primeras etapas del proceso, porque no me iba a prestar para avalar un proceso en donde justamente existían estos vínculos. Y lo que yo pude denunciar oportunamente se confirmó con el tiempo, ¿no? El tiempo me dio la razón. Yo creo que la situación de salud de una de las candidatas impidió que llegue, pero yo estoy seguro que era también otra de las candidatas favoritas, también cercana a la función ejecutiva. Yo creo que aquí el secretario jurídico de la Presidencia de la República, por otro lado también la ministra de Gobierno, no guardaron prudente distancia con el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional y sin duda deslegitimaron este proceso cuando ellos debían mantenerse totalmente al margen de este concurso, en el cual uno esperaba tener la oportunidad de demostrar formación y experiencia en el campo constitucional. Yo tenía 13 años logré acreditar 13 años de experiencia docente, he litigado en el campo constitucional, consideraba que estaba apto para desempeñar esas funciones. Lastimosamente no tuve la oportunidad de demostrarlo frente a ese 20 sobre 20 que también llegó a favor de Ana Carolina Donoso, ¿no? Nos cuestionamos tanto a Poli 100 sobre 100, a Pamela Martínez 100 sobre 100, acá tuvimos también la 20 sobre 20, pues, la doctora Ana Carolina Donoso con 2 años de experiencia en el campo constitucional, 2 años de experiencia. Muchísimas gracias, doctor, muy amable.
por habernos compartido la información, por el tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias al doctor Salim Saidán, abogado, jurista, constitucionalista que ha estado con nosotros. Gracias, doctor.